Bienvenidos a Quito, el destino de sus próximas vacaciones. Ecuador es un país que es muy popular con turistas porque de su cultura, su comida y su entorno. Quito es la ciudad capital de Ecuador en la Guayabamba Valle. Quito tiene muchos museos, restaurantes y lugares históricos que son muy agradables y divertidos. Lugares de interés. El Ecuador. Quito tiene un lugar donde puedes ver la línea del Ecuador. Si visita Quito, es importante que usted esté del país allá. Este es libre. La iglesia de Compañía de Jesús. La iglesia es muy bonita de la ciudad. Yo recomiendo que usted visite la iglesia. Esta es libre. El Panecillo. Esa es una estatua de María encima de una colina. Espero que usted vea la estatua. Este es libre. Museo Nacional. Un museo que demuestra la historia de Ecuador con artículos y pinturas bonitas. Es bueno si usted camine mediante el museo. Este es $5 por persona. Bicicleta de montaña. Puede alquilar bicicletas de montaña y montar en los Andes. Ese cuesta $60 por una persona. Recomiendo que usted monte bicicletas en montaña. Cotopaxi Parque Nacional. Fuera de la ciudad está el parque más famoso de Ecuador, que tiene un volcán activo. Es libre para visitar. Es importante que usted vaya en excursiones aquí. Comida. Ceviche. Ceviche es un plato que tiene pesca o camarón crudo con cebolla, cilantro y huevo citro. En Ecuador, ceviche es usualmente comido con patata, aguacate o lechuga. Ceviche es una comida especial de Ecuador y es muy importante que usted pruebe ceviche si usted visite a Ecuador. Restaurantes. Mama Clorinda Comida Ecuatoriana. Un restaurante que sirve comida ecuatoriana tradicional. La comida es muy rica y el precio es muy bajo. Es importante que come allí. Shambumi Bar de Sushi. Un restaurante japonés que sirve sushi con ingredientes locales y un sabor único de Quito. Es un poco caro, pero yo aconsejo que usted venga aquí. Hasta la vuelta, señor. Un restaurante tradicional en un palacio viejo. Hoteles. Casa Gingotena. Un hotel histórico en el centro de la ciudad. Las habitaciones son muy elegantes y el hotel tiene desayuno libre. El hotel es un poco caro, pero los servicios y la ubicación son fantásticos. Recomiendo que usted quede aquí. La Casona de la Ronda Heritage Boutique Hotel. Un hotel en un palacio viejo cerca de las atracciones turísticas. El hotel es muy bonito, con el estilo del Ecuador. Tiene wifi libre y un restaurante. The Park Hotel. Un hotel muy caro y lujoso. Tiene todo lo que un viajero necesite. Camas muy cómodos, servicio de habitaciones y un gimnasio. Vuelos. Un vuelo entre Nueva York y Aeropuerto Internacional Mariscal Zucere en Quito cuesta $547. De media, el vuelo es 9 horas con uno alto. Son por lo menos 2 vuelos un día, 7 días de semana. Gracias y adiós.